Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva tutoría de sociología. En esta tutoría nos vamos a centrar en una corriente de pensamiento que se conoce como el positivismo, ¿sí? Una corriente que se desarrolló entre el siglo XIX y XX en Europa. Si bien existen diferentes corrientes de pensamiento que generalmente se suelen ver en filosofía o sociología, hay corrientes como el positivismo que no admite otra realidad que no sean los hechos. Augusto Comte, filósofo francés, fundador justamente de esta corriente positivista, consideraba de que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Además, Comte, como los demás positivistas, ellos van a estar en contra de la metafísica. Cuando hablamos de metafísica estamos hablando de aquello que no tiene una explicación científica, ¿sí? ¿Y por qué los positivistas van a estar en contra de la metafísica? Bueno, van a estar en contra de la metafísica porque ellos sostienen que todo lo que plantea la metafísica no proviene desde la experiencia. Por lo tanto, para los positivistas, todo lo que la metafísica diga van a ser simplemente suposiciones, no va a ser algo concreto, no se lo puede considerar como algo verdadero, ¿sí? Porque digamos que los positivistas, ellos apuntaban de que la verdad está en los hechos y no en las suposiciones o lo que diga la metafísica o lo religioso, por ejemplo, ¿sí? Bien. Además de estar en contra de la metafísica, van a estar en contra también del pensamiento universal, de los dogmas, es decir, de lo religioso, ¿sí? Bien. Además, los positivistas, ellos van a apuntar, ¿sí?, de que el conocimiento verdadero, ¿sí?, de que el único conocimiento verdadero es aquel que previamente es experimentado a través del método científico, ¿sí? Cuando hablamos del método científico estamos hablando de un método que consiste en la observación directa, ¿sí?, en donde se van a llevar a cabo experimentos, investigaciones, ¿sí? Bien. Y con respecto a este método, los positivistas, ellos consideraban de que la observación directa en un hecho histórico era básicamente imposible, ¿sí? ¿Y por qué va a ser imposible? Porque si bien nosotros, ¿sí?, no podemos observar algo que ya pasó, ¿sí?, un hecho que ya pasó, sino que se tienen que llevar a cabo un proceso de investigación para poder corroborar si lo que ocurrió en ese hecho fue verdadero, ¿sí? Y este trabajo de investigación va a ser un trabajo independiente por parte del investigador para poder comprobar si lo que pasó en ese hecho fue verdadero, ¿sí? Y lo que se le va a prohibir al investigador es que no dé su punto de vista, ¿sí?, no haga un juicio de valor hacia ese hecho, sino que simplemente tiene que mostrar lo que fue o lo que es, ¿sí?, ese hecho. Bien. Además, y esto me parece bastante interesante también saber sobre esta corriente de pensamiento, que tiene que ver con las disciplinas científicas, ¿sí? Si bien en este contexto una disciplina para ser científica debía apoyarse, ¿sí?, en los postulados del positivismo, ¿sí? Debía cumplir con ciertas metodologías, ¿sí?, tener su mismo punto de vista del marco epistemológico de esa época, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de epistemológico estamos hablando de epistemología, ¿sí? La epistemología es una ciencia que se encarga de estudiar y definir cuestiones sobre, por ejemplo, cuándo una disciplina científica y cuándo no, ¿sí? Y justamente el marco epistemológico de esta época va a ser el positivismo, ¿sí? Y lo que va a decir el positivismo es que una disciplina, ¿sí?, para ser científica debían tener las mismas metodologías, tener un objeto de estudio y todo debía apuntar que la verdad está en los hechos y no en las suposiciones, ¿sí? Digamos que
en este contexto, las disciplinas, la única opción que tenían era seguir los pasos del positivismo para ser científicas, ¿sí? Porque el único marco epistemológico de esa época era el positivismo, ¿sí? Bien, si bien hoy en la actualidad existen diferentes marcos epistemológicos que se pueden elegir, pero por lo menos en esa época era simplemente el positivismo, ¿sí? Bien. Y aquí surgen las disciplinas científicas, que son las que conocemos hoy en la actualidad, como por ejemplo las ciencias sociales, ¿sí? Las ciencias humanísticas, las ciencias exactas, ¿bien?